bastante mal. Y no vamos a tener traducción simultánea, un poco para que hagamos todos un esfuerzo para intentar entendernos, pero bueno, no ha dado tiempo, no sabemos ni lo que va a tardar en recuperarse, pero bueno, estaba bastante pachuche porque se ha quedado en casa ahora. Vale, bueno, pues empezamos. Sí, se trata de la Junta General de Endesa, que la constituye este pleno, para abordar la propuesta de asignación de vocal en el Consejo de Administración. Entonces, hay una propuesta a la presidencia que dice: ante la dimisión de su cargo del concejal don Itoich García Antón Lorenzo, del que se dio cuenta en el Pleno Municipal de 29 de marzo, y siendo el señor García Antón miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria Municipal e Iberresa en liquidación, conforme a los estatutos de la sociedad, cesó también en su condición de consejero de la misma. A fin de cubrir dicha vacante en el Consejo General de Imesa, por la presente propongo al Pleno que en su condición de Junta General de Imesa designe nuevo vocal del Consejo de Administración de la sociedad a doña María Jesús Aguirre Unceta, con los datos personales. La vigencia del nombramiento será hasta el 30 de septiembre de 2019, fecha en la que se expiran los nombramientos del resto de consejeros. Entonces, se preguntaría a la señora Aguirre si acepta el cargo y, asimismo, si declara no estar incursa en causa de incompatibilidad conforme a la Ley de Régimen General Electoral, artículos 177 y 178, conforme a la Ley Estatal 3/2015 de ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, y artículo 12 de la Ley 1/2014, Ley Vasca Reguladora del Código de Conducta y Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, así como artículos 203 de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 13 y 14 del Código de Comercio. ¿Aceptas el cargo? Pues quedaría nombrada, aunque es verdad que en el documento pone hasta septiembre del 19 o hasta que se haga la disolución efectiva. Nada. Ya no hay más que mesa, ¿no? No, bueno, pues levantaríamos la sesión de la Junta General y esperaríamos hasta 1:30 para empezar.
No va a haber servicio de traducción hoy, a ver si nos arreglamos entre todos. Entonces ya en sesión ordinaria. Punto primero, aprobación del borrador de acta correspondiente a la sesión de pleno celebrado el 26 de septiembre. ¿Intervenciones sobre el acta? Todas ahí la votaríamos. ¿Votos a favor del acta? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, 5 abstenciones. Punto segundo, despachos y comunicaciones. Noveno expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2016. Es una resolución de alcaldía del 31 de octubre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2016, resuelvo la aprobación del noveno expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos, crédito global y otros imprevistos 50.000, que es igual a los aumentos; créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 50.000, que es el total de créditos en aumento. Y entraríamos en los dictámenes. De la Comisión de Trabajo de Personal, 1. Creación Fondo de Productividad. Habilitación de un fondo para complemento de productividad del personal municipal, que a fin de resarcir el especial esfuerzo y el cumplimiento de los objetivos municipales para el ejercicio 2015, se ha acordado con fecha 23 de junio de 2016 entre Ayuntamiento y representantes del personal municipal que se habilite en el presente ejercicio 2016 un fondo destinado al abono de un complemento de mejora de la productividad del Ayuntamiento y demás organismos, entes y sociedades municipales, cuantificado en un porcentaje del 0,6% del total de la masa salarial de las retribuciones básicas y complementarias. Este complemento de productividad se abonará en un pago y podrá ser vuelto a acordar en los próximos años si existe un nuevo acuerdo entre Ayuntamiento y representación sindical sobre la materia. A este concepto de productividad, que retribuye el especial rendimiento, así como el interés o iniciativa con el que el empleado público desempeña su puesto de trabajo, no les dé aplicación la prohibición señalada en el artículo 19.2 de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales para el 2016, relativa a que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2015, ya que el apartado 7 de este mismo artículo permite determinadas adecuaciones retributivas en los siguientes términos. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. La adecuación retributiva por el grado de consecución de los objetivos fijados para cada programa se formaliza mediante el complemento de productividad. En este sentido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de la retribución de los funcionarios de administración local, le corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación del complemento de productividad. Con posterioridad es el alcalde el órgano competente para la distribución de la cuantía entre los diferentes programas, áreas o la asignación individual del citado complemento de productividad. Artículo 5, apartado 6 del Real Decreto 861/1986, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, pudiendo el Pleno delegar esta asignación en el caso de tratarse de un pago único. Conforme al acordado con la representación sindical, los criterios y distribución de este fondo serán aprobados por la alcaldía previa negociación con la representación sindical. Se da cuenta de los informes emitidos el 27 de septiembre por la Secretaria General y el Interventor de Fondos y el informe 22 de noviembre de la Directora de Organización y Personal. Visto el resultado de la votación efectuada al respecto, votos a favor, señores, señoras de los Toyos, Benítez, Tellería y Larrauri; abstenciones, señores, señoras Ibáñez,
Astigarraga, Aguirre, Rasti, López de Gareñu. Por todo ello, la Comisión de Trabajo de Personal propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Habilitar un fondo de 46.000 euros para el año 2016 para el abono de un complemento de productividad entre el personal municipal que haya prestado sus servicios en este ayuntamiento entre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 2. El Pleno delega en el alcalde la fijación de los criterios y distribución de este fondo previa negociación con la representación sindical. 3. Este complemento de productividad se abonará en un pago único. ¿Intervenciones? Sí, ¿no las hay? Ah, bueno, me has levantado la mano. No, estaba mirando a ver si alguien quería intervenir. Para una vez que no quiero ser pequeña. Bueno, Arratsaldeon. Nosotros de entrada tenemos que aclarar que no nos oponemos para nada que se habilite este fondo, pero en cualquier caso, y tal como manifestamos en la Comisión de Personal, tenemos muchas dudas que nos genera la habilitación del mismo, ¿no? De entrada, estamos hablando de una recomendación que hace en el año 2015 EUDEL, en el que se señala que existe libertad de los municipios para destinar un fondo destinado a la modernización y mejora de la productividad, y que ese fondo se va a ejecutar a lo largo del 2016. De entrada yo creo que estamos un poco justitos porque el año está a punto de terminar y bueno, la mayoría de los ayuntamientos que han optado por esta recomendación lo tienen aplicado desde el inicio del año. En cualquier caso, insisto, este fondo que hoy se habilita y en el que no nos oponemos, nos sigue generando muchas dudas y creemos que es importante que se aclaren antes de proceder a la votación del mismo. Hay muchas cuestiones que creemos que tienen que ser tratadas y debatidas a la hora de abordar este tema. Analizando los puntos del dictamen, se señala que se habilita un fondo de 46.000 euros para el año 2016 que corresponde al abono de un complemento de productividad en el que se retribuye el especial rendimiento, una dedicación especial, es decir, un 0,6%. Este acuerdo constituye un fondo y este fondo se debe dotar con remanentes del capítulo 1. Es decir, estamos hablando de remanentes que no se han gastado en conceptos del capítulo 1. Gastos de personal. Lo que no sabemos es, y no se nos ha dicho ni en personal ni en Hacienda, de qué partidas en concreto estamos hablando, de dónde va a salir. A este respecto, insisto que no se ha dado ningún tipo de información de dónde procede, aunque haya dinero, porque quiero entender que hay dinero para habilitar el fondo. Segundo, el Pleno dice que delega en el alcalde la fijación de los criterios de distribución de este fondo previa negociación con la representación sindical. El artículo 5, como ha leído la secretaria, señala que corresponde al alcalde la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas, con sujeción a los criterios que en su caso se haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferirse. Nosotros, al analizar el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y esa alcaldía en junio en cuanto a los criterios de distribución, entendemos que se tenían que haber argumentado muchísimo mejor dichos criterios. Y los cito, y es como aparece literal en el acuerdo que se firma entre la alcaldía y la representación sindical. Consecución del certificado BICAI, incremento del grado de dependencia Fundación San Andrés, incremento de la utilización de las instalaciones del Patronato de Deportes y plan de euskera en la Escuela de Música. Creo, alcalde, que a los santos hay que vestirlos mejor, y yo me remito a la sentencia que hay que corresponde al ayuntamiento de Leioa, en el que el acuerdo plenario aparece perfectamente especificado cuáles son los criterios de distribución. En cualquier caso, entendemos también que el informe de la Secretaría señala claramente que estos criterios más podrían entenderse como fundamentos de la creación del fondo que fundamento de los criterios de distribución. Entonces, nosotros entendemos que hay un informe de la Secretaría Municipal y del interventor en los que sí que hay que hacer caso, porque
Y además en ello aparece claramente la referencia de que en caso de que no se tuvieran en cuenta, sería, a ver si me explico, si la aplicación, la pretensión de dichos criterios de distribución fuera la aplicación lineal del 0,6 a todos los empleados municipales, contravendría la ley, y eso ya lo saben. ¿Y es un aviso a navegantes? O sea, existen ayuntamientos cuyos acuerdos ya han sido impugnados y muchos trabajadores han tenido que devolver las asignaciones que se les había adelantado. El Ayuntamiento de Leioa, en cualquier caso, llega a tal concreción que delimita incluso la aportación individual. Yo creo que tenemos ahí un modelo claro que podemos seguirlo y yo entendería eso es, y yo entendería que esos criterios de distribución los debiera deberíamos de aprobar en el pleno, independientemente de que luego individualmente los aplique el alcalde como la ley que tiene potestad para hacerlo. Otro extremo que nos genera dudas es el siguiente. Si el complemento de productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad o el interés o iniciativa con que se desempeñan los puestos de trabajo, el dictamen dice que se abona solo para el personal que tuvo sus servicios durante el año 2015. A nosotros nos asalta la duda que va a ocurrir en años posteriores, es decir, el acuerdo que se firma en junio señala que puede ser trasladable a los años siguientes hasta que exista un nuevo acuerdo entre el ayuntamiento y los sindicatos. Sabemos que el carácter no es consolidable, el carácter de este complemento. Lo que no entendemos es si se continúan realizando las mismas funciones por las que se aplica ese complemento de productividad en el año 2016, ¿eso qué significa? Que en el 2017 se va a habilitar otro fondo para el tema de la productividad en el 2016. Podría ser, ¿verdad? Pero este extremo en ningún momento tampoco se ha puesto encima de la mesa y nos genera dudas, y yo creo que es importante saberlo. Yo creo que es importante saberlo porque de la misma que aquí aprobamos también habilitar un fondo, también creo que todo lo que conlleva la habilitación de dicho fondo debiéramos de tener conocimiento para poder luego decidir si votamos a favor o no votamos a favor. En cualquier caso, adelantamos nuestro voto, que insistiendo que no estamos en contra de que a los trabajadores se les pague, como es en este caso concreto, lo que les corresponde. Nuestro voto va a ser. ¿Más intervenciones? Bueno, podemos estar hablando hasta el amanecer de técnicas retributivas y de fundamentación de los conceptos retributivos que tiene una nómina y de la organización de los trabajadores. Yo creo que obviamos el origen de todo esto. Además, ¿sabéis lo que realmente me da pena? Que todos conocemos el origen de todo esto. Entonces, querer hacer absolutamente de todo, cuestionar el trabajo de este ayuntamiento absolutamente en todo, cuando aquí el origen es un acuerdo de una institución que está gobernada por Jesús, que es de Eudel. Y esto es una instrucción que viene de Eudel y una recomendación que viene de Eudel dentro de un marco de negociación. Y decir que este ayuntamiento siempre ha sido leal a Eudel. Siempre. Y cuando Eudel nos ha planteado esto, nosotros lo que hemos hecho ha sido buscar las herramientas para poder hacerlo. Buscar las herramientas para poder, como han hecho otros ayuntamientos, como ha hecho Leioa, como ha hecho Irún, como ha hecho Bilbao, como ha hecho, creo, más de 100 ayuntamientos. Y ahora nos toca a nosotros. Bueno, 70, mira. Y ahora nos toca a nosotros. Y los demás ayuntamientos, que ha sido perfectamente pacífico, porque todo el mundo sabía el origen del procedimiento este, que el origen no es otro que el 0,6 retributivo en el marco de Eudel que se nos pide, y que seguramente habrá un acuerdo para pedir algo vía complemento de productividad para el 2017, y todo el acto, seguramente vendrá algo con instrucción de Eudel. Lo que hemos buscado es establecer el procedimiento para hacerlo. Establecer el procedimiento para hacerlo. Y es verdad que dentro, y hay que jugar con la legalidad en todo esto, y es verdad que no puede ser una aportación lineal en el complemento de productividad, pero sí es verdad que se puede, mediante aportaciones individuales, darle a todo el mundo el 0,6. Que no. Eso sí es posible. Eso no es ser lineal. Puedes utilizar criterios distintos, aplicar a gente criterios distintos para conseguir el mismo resultado. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora con la representación sindical, porque es curioso que los sindicatos, todos, fíjate, por una vez, están de acuerdo en este procedimiento, y empezamos a sembrar dudas de técnica presupuestaria. Claro que habrá matices en todo esto que pueden bordear la legalidad, porque recuerdo cuando este ayuntamiento aprobaba el ARCEPAFE, siempre era con informe negativo de la secretaria porque violaba la ley de presupuestos del Estado. Y aquí todos votábamos a favor del ARCEPAFE, sabiendo, porque era una decisión política.
es una decisión política, con un marco de legalidad que sabíamos dónde nos estábamos moviendo. Y aquí sabemos, porque sabéis dónde nos estamos moviendo. Y en ese sentido, yo lo único que digo es que aquí lo que estamos haciendo es aplicar una recomendación, una instrucción que viene de Eudel, y nosotros, que siempre hemos sido leales a Eudel, lo estamos haciendo. Estamos intentando recuperar aquello que desde Madrid se nos coartó en el contexto de la crisis económica, y ahora se está buscando cómo se puede ir recuperando todas las cuestiones. Y estamos con un proceso. Nosotros estamos negociando con los sindicatos cuestiones que están en el Udalhitz. O sea, no estamos superando el Udalhitz, porque siempre hemos dicho que nosotros vamos a negociar en el marco de Eudel. Y lo que estamos haciendo ahora es llegar a acuerdos que emanan de Eudel. Nunca vamos a llegar a acuerdos aquí distintos a lo que emanen de Eudel. Y por eso lo que estamos haciendo es simplemente eso, ni más ni menos. En cuanto a técnicas, en cuanto a informes, pues puedes tener informes para lo que quieras. Irún lo ha aprobado de una manera distinta a Leioa, completamente distinta, y también está aprobado. Completamente distinta a Leioa. O sea, fórmulas hay. Vamos a ir, somos capaces de buscar la nuestra para conseguir el objetivo que perseguimos. Si lo que queremos es sembrar dudas, pues las sembraremos. Vamos a ver, alcalde. Primero, estamos hablando de una recomendación que puedes aplicar o no puedes aplicar. Segundo, estamos hablando, ¿cuántos ayuntamientos tiene la comunidad autónoma de Euskadi? Bien, pues para la información, 70 ayuntamientos de toda la comunidad autónoma han sido los que han optado por aplicar esta recomendación, y de estos 70 han sido 20 impugnados. 20 impugnados. Yo pongo aquí una realidad. Primero, no me digas que yo no te estoy hablando de una manera pacífica. Yo estoy, no, pero tú me dices que no estamos, que aquí se traen las cosas de una manera pacífica. Yo creo que te estoy argumentando de una manera pacífica. Estoy argumentando las mismas dudas mejor vestidas que planteé en la comisión de personal, en la que tú estabas presente. Y en el que había más gente. Y yo dije, hay unos informes negativos, unos informes que pesan, y que nos pesan, y nos han pesado siempre. Y siempre que ha habido informes negativos, nosotros hemos tenido en cuenta, y nunca hemos dado la mayoría de las veces no hemos tenido en cuenta. En este mandato. Sí. A ver, no me recuerdes lo del tema del artepape, porque son otros años, eran otras circunstancias. No, es que eran otros momentos. Y cada momento, como tú sueles decir, hay momentos en los que tomas unas decisiones y luego te las replanteas y luego optas por otras decisiones. Insisto, nosotros no queremos hacer ninguna guerra. Nosotros solo lo que hacemos es, con la documentación que tenemos encima de la mesa y la que se nos ha facilitado y la que hemos conseguido, plantear una serie de dudas. No nos oponemos a la habilitación de este fondo, y que cada uno cobre lo que le corresponde. Igual que nosotros como el resto de trabajadores. A cada uno nos gusta que nos paguen lo que nos corresponde por nuestro esfuerzo y por nuestra dedicación. Pero a la hora de tener unos informes, permíteme, con toda la tranquilidad del mundo, que tengamos dudas y que no. Por supuesto que te permito que puedas argumentar lo que consideres oportuno, sin duda. Una cosita, y luego te voy a responder a las cuestiones que has puesto. Eudel siempre hace recomendaciones, siempre, no obliga a nada nunca, siempre son recomendaciones. No, pues que ha dicho, lo de Eudel es una recomendación, siempre. Sí, por eso, pero digo que, pero siempre, en todo, no en esto solo, no, digo, es que has dicho que esto es, esto es una recomendación, como si Eudel hiciera otras cosas distintas. Eudel solo hace recomendaciones, Bueno, pues no, por aclararlo yo también. Y es verdad que ha habido ayuntamientos que no han entrado en esta aventura y otros sí. Nosotros hemos considerado que esto era una recuperación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Hemos hablado con los sindicatos del ayuntamiento y unánimemente están de acuerdo en el procedimiento. Oye, pues si alguien no está de acuerdo, que lo diga, sin más. Pero nosotros sí que esa voluntad la hemos querido trasladar. En cuanto al dinero, sale de capítulo. El capítulo 1 es una bolsa que está interrelacionada entre sí. El capítulo 1 no sale de una partida concreta, sale del capítulo 1. O sea, no es, quitamos del capítulo 1 de no sé qué área, no, es capítulo 1, es una bolsa. No, es que cuando has dicho de qué partida sale, del capítulo 1, eso es, pero no, el capítulo 1 es un capítulo que todas las partidas del capítulo están interrelacionadas. Entonces, lo que se hace desde intervención es ver el capítulo en general, si tiene un remanente, si no hubiera tenido, hubiéramos tenido que meter dinero, pero bueno, pero lo tiene suficiente para poder aportar esta cantidad. Y en cuanto a los criterios, a vestir santos y tal, es verdad que el acuerdo establece un marco de argumentación para justificar esta aportación. Pero es verdad que el acuerdo lo dice claramente. El alcalde delega en el alcalde la fijación de los criterios de la elección de estos fondos previa negociación con el sindical. Es decir, estableceremos criterios más concretos en negociación y lo daremos a conocer.
Sí, lo dice el acuerdo. Lo dice el acuerdo. Otra cosa es que el propio acuerdo que tenemos establece un marco de argumentación para justificarlo. Eso ahora habrá que bajarlo al detalle. Y habrá una tasación de cuestiones a tener en cuenta para establecer el 0,6 a cada trabajador. Y cuando esa alcaldía defina los criterios de distribución, la oposición, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Nos vas a hacer algún decreto? Pues lo daré cuando el alcalde, previa negociación con la representación sindical, porque es al que le corresponde, lo que esté establecido se dará a conocer en la comisión de personal. Le corresponde si se delega, ¿no? Está en manos de este pleno. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Han sido 15 votos afirmativos, ninguno negativo, 6 abstenciones. El siguiente punto, aportación extraordinaria al Carquidecha. El 23 de junio de 2016 se firmó un acuerdo de condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Éibar entre el señor alcalde y las secciones sindicales, el ALAB, ERNE y comisiones obreras. Se da lectura a los informes de 27 de septiembre del interventor y de la secretaria general y el informe 19 de octubre de la directora de Organización y Personal. Se somete a votación la propuesta con el siguiente resultado. Votos a favor, señores y señores de Los Tollos, Benítez, Tellería, Larrauri. Abstenciones, señores y señoras Ibáñez, Castigarraga, Aguirre, Rasti y López de Guereño. En consecuencia, la Comisión de Trabajo propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Asumir un compromiso de actualización de aportaciones al Carquidecha durante el año 2016 con los siguientes trabajadores y con las siguientes cuantías. Romero García Rafaela, 1644,05. Echani Petrolanda María Lanzatu, 2.936,52. Campos Castellano Sarcia, 1644,05. Gavirando Agote Isidro, 1644,05. Loyola Visasola Sabino, 1644,05. Arregui Churruta María Ángeles, 1967. Osinaga Guidazu Amparo, 2.936,52. Ormaechea Visasola Ana María, 1644,05. Baglietto Arrizabalaga Santiago, 1644,05. Guial de Uranga Juana, 1967. Hernando Aizpuru Arrate, 1857,64. Rojo dos Santos Tomás, 1644,05. Mellínez Sobrino Cirilo, 1644,05. Aldalur Irigoyen Antonio, 1644,05. Polino de Anta Carmen, 1644,05. Galarza Verasueta Esther, 1644,05. Amuchastegui Martiartu Íñigo, 1644,05. Eraso Arrieta María Race, 1644,05. Se planificarán las aportaciones extraordinarias para el resto de trabajadores en años posteriores de acuerdo con las secciones sindicales hasta llegar al total de 370.000 euros. ¿Intervenciones? Bueno, pues a ver, volvemos a estar en las mismas porque, bueno, la cuestión es la siguiente. No tenemos ningún problema en el tema del compromiso de actualización de las aportaciones para el año 2016, tal y como se quedó en la Comisión de Hacienda, hoy de personal, pero lo que sí nos vuelve a preocupar es que la última coletilla del dictamen que dice: se planificarán las aportaciones extraordinarias para el resto de trabajadores en años posteriores de acuerdo con las secciones sindicales hasta llegar al total de 370.000 euros. Y aquí tenemos un informe de la directora de personal, en concreto a las aportaciones del Carquidecha, que dice: por ello, la cuantía y estructura de las aportaciones al Carquidecha en el 2016 está sujeto a negociación colectiva. No cabría acuerdo sobre aportaciones al Carquidecha en años posteriores porque aún desconocemos lo que va a establecer la ley de presupuestos de cada año. Si yo no estoy muy ofuscada, estoy entendiendo que uno y el otro se están chocando. Es decir, la directora de personal está diciendo que tú no puedes acordar nada con cargo al Carquidecha años posteriores, y aquí se está diciendo se planificarán las aportaciones extraordinarias para el resto de trabajadores en años posteriores, de acuerdo con las secciones sindicales hasta llegar al total de 370.000. Yo, si alguien me puede explicar este extremo, pues yo encantada de la vida. Porque nosotros, cuando
la Ley de Presupuestos General del Estado no prohibió expresamente aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, había partida. Si el que haya partida no significa, si luego no te dejan gastar, no te la gastarás. Pues la partida tienes la voluntad de hacerlo. Si luego viene una ley superior, es decir, la Ley General de Presupuestos del Estado del 2017 establece, prohibirá las aportaciones a planes de pensiones, esto no se podrá ejecutar, lógicamente. Lógicamente. Lo que estamos haciendo es llegar a un acuerdo de declarar el compromiso que tenemos en los, creo que es el 17, 18, 19, no me acuerdo muy bien, son 2 años, 17, 18, 19, ver cómo planificamos la posibilidad de una aportación extraordinaria a los trabajadores por valor de 370.000, cómo lo podemos ir haciendo en esos 3 años. Si la ley no nos deja, pues no lo haremos. Pero como de momento no sabemos lo que va a decir la ley del 17, marcamos nuestra declaración de intenciones. Nosotros en el año 12 en el presupuesto teníamos aportaciones al Carquidecha. Luego de repente el Estado dijo, no te lo puedes gastar. Bueno, pues eso que guardamos. Pero si lo dice la Ley General de Presupuestos del Estado de Madrid, que no se puede hacer aportaciones extraordinarias a planes de pensiones, pues lógicamente este dinero no se podrá gastar. O sea, entiendo que lo que se va a hacer es este año, porque no sé si... Este año se paga lo que está aquí recogido. Eso es, pero las 370.000 euros este año ni se tocan. Es más, veremos cómo hacemos los presupuestos, que igual ni se incorporan presupuestos. Y ya veremos, y luego con una modificación de crédito que tenemos remanente lo hacemos. Es decir, ya se verá la estrategia o la planificación presupuestaria que hacemos. Ahora estamos diciendo, nos comprometemos oficialmente con la representación sindical este pleno a que durante los próximos 3 años les haremos una aportación extraordinaria de 370.000 euros que ya han hecho ellos, que ya han hecho los trabajadores. No es aquí, no es algo divino, es los trabajadores hicieron esa aportación en el 2012-2013 y nosotros, que no lo hicimos porque la ley no nos dejó, queremos hacer una aportación extraordinaria y lo haremos como se pueda presupuestariamente. Vale. Yo lo único que tal y como estaba enfocado en el dictamen y tal y como estaba el informe de la directora de personal, daba la sensación de que se estaban chocando. 2016 aprobamos ahora una aportación extraordinaria a estos trabajadores, que es nominativa, que pone a cada uno cuánto, y nos comprometemos a que en los próximos 3 años planificaremos cómo hacemos una aportación total extraordinaria de 370.000 euros a los trabajadores municipales. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, ninguno negativo, 6 abstenciones. Pasaríamos al punto de urgencias. No, perdón, hay solicitud de compatibilidad. Es también un dictamen de la Comisión de Trabajo y Personal. Dice: Ollana Irazu, trabajadora social, ha solicitado una reducción de jornada por interés particular. La razón de esa reducción es poder impartir clases en la Escuela de Trabajo Social de la UPV. Según los artículos 3.1, 4.1 y 16 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, pueden autorizar el desempeño de su puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior al del tiempo parcial y con duración determinada. Visto el resultado de la votación efectuada al respecto, votos a favor, señoras y señoras de Los Tollos, Benítez, Tellería, Larrauri, Erraste y Astigarraga. Abstenciones, señores y señoras Ibáñez, Aguirre y López de Bereñu. Por todo, la Comisión de Trabajo y Personal propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Otorgar la compatibilidad a Ollana Irazu para trabajar como profesora universitaria desde la aprobación de este acuerdo por el Pleno hasta el 31 de julio de 2017. 2. Esta compatibilidad está supeditada a la reducción de jornada para el puesto de trabajo social, es decir, como el horario de ambos puestos es incompatible, se autoriza esta. ¿Intervenciones? No las hay. Haríamos este último punto del día personal. ¿Votos a favor? Bueno, en urgencias hay un tema que se somete a consideración de este Pleno. Es en base a un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública San Andrés en sesión celebrada el 17 de noviembre, que dice lo siguiente: enajenación de acciones recibidas en herencia de doña María Luz Prieto Cuenca. Esta Junta, en sesión celebrada el 21 de julio, acordó aceptar la herencia de doña María Luz
Prieto. Indica el señor Osa que ya se han realizado los oportunos trámites para advenir a la propiedad de lo dejado en herencia, pero que se precisa materializar en metálico las acciones. En consecuencia, se acuerda, primero, la venta de 105 acciones de Endesa S.A. de valor de mercado a fecha de fallecimiento de 1.910,48 euros, 160 acciones de Telefónica S.A. de valor de mercado a fecha de fallecimiento de 1.514,56 euros. Estas acciones cotizan en bolsa. La venta se hará en el presente ejercicio. 2. Autorizar a don Javier Osa para que proceda a la venta de las indicadas acciones, autorizándole asimismo la apertura de cuenta corriente en la entidad bancaria BBVA para el ingreso en la misma del producto de la venta. 3. Solicitar al Ayuntamiento la previa autorización de la venta en cumplimiento del artículo 6 de los estatutos reguladores de la Fundación Pública San Andrés. Esto es que lo que afecta a este pleno es este último punto de autorizar la venta de las acciones. En primer lugar, votaríamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Sin intervenciones sobre el fondo. Si no, votaríamos a autorizar la enajenación de las acciones que nos han llegado vía herencia. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, ninguno negativo, 5 abstenciones. ¿Luego sus preguntas? La semana pasada en la Junta de Portavoces se trató el tema del plan estratégico. Se habló de que ya se finiquitaba el proceso, de que se iba a hacer una copia a la gente que había participado, si no recuerdo mal. Y yo también planteé mis dudas porque no entendía muy bien cómo se había canalizado las propuestas que habían hecho los distintos grupos, y se aclaró en la Junta de Portavoces, pero aún así yo no me quedé como muy convencida. Entonces yo lo que quería preguntar hoy en el pleno es si el plan estratégico de la ciudad de Eibar, igual que se pasa por pleno el plan estratégico de euskera, o se pasa el plan de igualdad, el plan estratégico no tiene que tener el visto bueno del ayuntamiento. A ver, si hay que pasar por pleno se pasa, pero no sé por qué, Porque el plan estratégico no es una herramienta ni de un departamento, ni es una herramienta de gestión de la ciudad, en el cual están involucrados no solamente el ayuntamiento, sino un montón de estamentos. El plan estratégico es una guía que la puedes coger o no, ni obliga ni vincula. Es una herramienta de trabajo que se dota el ayuntamiento como tal. Lo que hicimos en la Junta de Portavoces es decir, este es el documento que vamos a utilizar. Se quedó, además, te puedes sentir más o menos representado con él, porque todos nos han dejado pelos en la gatera, no es el documento de nadie, es más o menos el de todos, unos quizás más que otros, seguramente, pero lo que es una herramienta de trabajo. Yo no tengo ningún problema en traerlo al pleno. Es un documento que está súper debatido, súper hablado, súper participado, es decir, donde se ha incorporado la participación de la ciudadanía en varios procesos y contempla todo eso. Si algún partido quiere que se traiga al pleno para aprobarlo, pero aprobarlo sin ningún tipo de vinculación, es decir, el que lo apruebe el pleno, ¿qué significa? ¿Que todos estamos obligados a ese documento? Yo entiendo que no. No entiendo que es un documento que obliga a nadie, creo yo, En fin, no sé jurídicamente. Pero bueno, pero las normas son las dejas. Quiero decir, son las directrices que luego tú políticamente decir, si tú al final no estás de acuerdo con que, si el plan estratégico dice que en una zona hay que hacer X y tú no estás de acuerdo, tú políticamente plantearás hacer otras cosas del plan estratégico. Y generalmente un plan estratégico suele traer consigo una revisión del planeamiento urbanístico, porque muchas de las acciones de los planes estratégicos tienen que tener cobijo del planeamiento urbanístico. Es ahí donde sí realmente cada uno tendrá su posición y el pleno sí marcará cuestiones que vincularán. Es decir, si el plan general dice que un suelo es un equipamiento educativo, solo podrá ser eso. Solo podrá ser. Si el plan estratégico dice sería bueno que en Eibar hubiera un equipamiento educativo, si tú consideras que no, pelearás para que no haya. ¿Me explico? Entonces, a mí la aprobación o no de manera solemne del plan estratégico no deja de ser un acto que se puede tramitar o no, pero que lo que es la herramienta de la que nos dotamos
para trabajar, que sí luego traerá consecuencias que sí tendrán que venir a pleno, tendrán que aprobarse en el pleno, dotaciones presupuestarias en algunos casos, en otros aprobaciones de modificaciones de planeamiento o revisión de planeamiento o cuestiones de licencias, etcétera, etcétera. Y eso sí que trae pleno, y eso sí vinculará la decisión del pleno. Pero es decir, este pleno puede echar para atrás el plan estratégico porque mayoritariamente no gusta, por lo que sea, y yo seguiré utilizándolo como herramienta de gestión, porque quiero decir, no me vincula, ni me obliga ni me desvincula el plan estratégico, ¿no? Si estoy consiguiendo explicarme, ¿eh? Pues en ese sentido, lo que sí hicimos en la Junta de Portavoces fue decir, este es el documento del que nos hemos dotado, vamos a trabajar con él, cada uno en lo que se sienta representado en el documento. Y las cosas que se generen a través del documento, aquellas que tengan que venir a pleno vendrán, aquellas que tengan que ir a Junta de Gobierno irán, y aquellas que tengan que ir a Vitoria o a Donosti irán. Pero, es decir, sí que es verdad que ahora sí que tenemos que analizar cómo, si realmente creemos que es una herramienta válida, cómo la gestionamos. Y yo sí que entiendo, y eso sí que entiendo que seguramente, no sé si el año que viene, pero próximamente habrá que poner en marcha una revisión del planeamiento urbanístico, porque es verdad que el plan estratégico contiene cuestiones que igual en este momento urbanísticamente no se pueden realizar. Entonces sí que habrá que dotar a la ciudad urbanísticamente de las cuestiones que recoge el plan, el que crea que lo que dice el plan estratégico hay que hacer. Si luego mayoritariamente sale en el pleno de que no, aunque el plan estratégico diga A, no queremos que se haga, bueno, pues urbanísticamente no se modificará. Pero sí que creo que son dos cuestiones distintas. Una es la herramienta y otra cosa es lo que se deriva de esa herramienta y los acuerdos, las tramitaciones, los procedimientos que tengan que hacerse. Bueno, era una duda que a mí me había surgido y bueno, pues entendía pero que... habértela aclarado. Sí, ya me he aclarado y te agradezco. Y de paso, ya que dices que se tomarán, habrá que tomar decisiones sobre el tema de la modificación de planeamiento y tal, pues también recordarte que también habrá que echarse una pensada, tal y como te dije en la Junta de Portavoces, sobre la creación de la oficina o como se llame, para poder activar el plan estratégico. ¿Más? Sí, unido a esto yo me gustaría... perdona. Perdón, no me da cuenta. Quería decir que aquí yo he hecho en falta el grupo, no sabemos de trabajo, pero de patrimonio histórico, de la salvaguarda de todo lo que puede ser edificios y lugares más o menos singulares en Eibar. Yo he hecho en falta un grupo de apoyo porque es que creo que urbanismo ha acogido este especie como de pequeño subgrupo de patrimonio histórico, pero me parece que podría ser también paralelo a urbanismo, y en cuanto que hay muchas cosas que cabrían como profundizar más en la conservación y con la rehabilitación posible, pero cuidando muchísimo todo lo que pueda ser el patrimonio histórico. Junto con esto yo os pediría a los grupos políticos que por favor, si podéis contestarme o contestar a Irabasi un pequeño escrito que yo os he pasado a los tres grupos sobre el posible, ya sabemos que estamos en las últimas ya, de poder imaginar una vuelta al chalet de Villardósola, pero es simplemente el que me gustaría que pudiera responder por escrito cómo entendéis vosotros esa última posibilidad que se puede antes de la demolición del chalet. Más. Arratsaldeon, la mayoría del orden del día del pleno de hoy ha sido sobre temas de personal, entonces tenemos que aprovechar para preguntar sobre la renovación del RPT, porque el ayuntamiento tiene otras cuantas cuestiones. No está ya hubo aportaciones de sindicatos, de Bildu, se incorporaron algunas y otras no, se dio el documento, el pliego nuevo, y yo di orden en compra ya que tramitaran. Mañana mismo. Vale, y luego la relación de puestos. Y luego otro tema que también tiene que ver con esto, voy a leer una parte del acta de la última junta de la Fundación San Andrés. Dice, bueno, entre otras muchas cosas, finalmente se acuerda asignar a tal persona las funciones de supervisor de servicios antes recogidas y con una percepción salarial equivalente al nivel 20 de Udalhitz. Entonces, para empezar,
queremos aclarar que se acuerda, no, hubo diferentes opiniones, yo creo que no había unanimidad en respecto al tema, y en todo caso pues deciden o decidisteis entre algunos y algunas acordar o tomar esta decisión. Pero nos crea muchas contrariedades, no estamos nada de acuerdo con este acuerdo. Por una parte, no entendemos cómo es posible crear un nuevo puesto de trabajo y que no haya habido un proceso de promoción interna para elegir a la persona que ejercerá. No hubo. Se pregunta a unas personas, en nuestra opinión eso no es un proceso de promoción interna. O sea, un proceso de promoción interna es otra clase de procesos. Luego, por otra parte, se va a crear un nuevo puesto de trabajo, pero antes nos acuerdan cuáles eran las funciones de ese puesto de trabajo, porque en la última fundación, en el orden del día de la Junta de la última fundación de San Andrés, aparecían las funciones y a la vez que se iba a crear el puesto de trabajo y qué nivel va a tener ese puesto de trabajo, que además el nivel ha sido propuesto por la persona que ejercerá en el puesto de trabajo. Me parece que no es algo muy correcto y muy normal. Y luego también nos gustaría preguntar cómo se ha decidido qué perfil lingüístico corresponde a ese puesto de trabajo, porque normalmente para establecer un perfil lingüístico lo trabaja la comisión de EMBA, por lo menos lo trabaja la técnica de euskera en este caso, que no entendemos cómo se ha establecido a un nivel 20 un perfil lingüístico 1. Tenemos que tener en cuenta que por una parte aprobamos ordenanza del euskera, aprobamos el plan estratégico del euskera, celebramos el certificado BICAIN, repartimos el chanchangorri por todas partes y por otra parte nos saltamos a la torera a establecer el perfil como corresponde. Nos parece que no es la primera vez. Me pregunto por la RPT porque hay otras cuestiones relacionadas con personal que también están sin aclarar y pensábamos que no se volverían a repetir nada de esto, que estábamos equivocadas. Pensábamos que con la aclaración de la RPT se solucionaría muchas cosas, pero no es la primera vez que este ayuntamiento crea un puesto de trabajo y no lleva a cabo el proceso necesario. Nosotros exigimos que por el momento se paralice y que el proceso se lleve a cabo como tiene que ser. Es que esto es de Junta del Hospital, creo, lo que estás comentando, más que del pleno. Sí, pero es que en Junta del Hospital damos nuestra opinión, no se tiene en cuenta. Yo te responderé en el seno de la Junta cuando recabe toda la información, pero solamente voy a hacer una declaración con este tema. Es que todo lo que se está haciendo en la Fundación Pública San Andrés, a fecha de hoy y en los últimos años, está siempre de la mano de la Diputación, de las Diputaciones, de la que ha habido en cada momento, para hacer un trasvase de la Fundación cuando corresponda, de manera consensuada con quien está en gobierno en ese momento, con el gobierno foral. Se hizo hace los últimos 4 años con Bildu, los anteriores con el PNV, y ahora yo he estado reunido con la diputada hace poco y desde luego todo lo que se está haciendo, incluso el no haber creado una figura de gerente, que era lo más fácil para nosotros, sino crear 2 figuras y repartir el trabajo entre 2 personas, siendo más lo contratado que un trabajador, porque estamos en el 1,75, si no estoy equivocado, el 1,50, no 1, sino 1,50, 1,75, a través de 2 figuras, que lo hemos consensuado con Diputación en este caso, para crear puestos que puedan ser a extinguir sin ningún tipo de obligatoriedad a ellos para luego su asunción dentro de lo que es la organización absorber las residencias municipales, como es el caso. Y en ese sentido yo daré toda la información con Javi de la que dispongamos en la Fundación, pero decir que lo estamos haciendo de la mano de la DIPU y de manera consensuada con ellos, incluso lo de la OPE. ¿Eso significa que la creación de este puesto de trabajo y el proceso que se ha llevado a cabo tiene el visto bueno de la Diputación? A ver, la DIPU no va a entrar a decir si hemos hecho bien un procedimiento o no. Lo que te dice es, las figuras que hemos creado está de acuerdo con ellas. Está de acuerdo con que no hayamos sustituido al gerente por gerente, sino crear 2 figuras, una administrativa y otra de organización. Eso a la DIPU dio el visto bueno a eso. Luego el procedimiento pues será más o menos, o será mejor o peor. La DIPU no entra en el procedimiento. Es que nosotros no ponemos en duda la creación de los puestos de trabajo, ponemos en duda el procedimiento que se ha llevado a cabo, porque no ha habido procedimiento, más que nada por eso. Es decir, no es el foro, es que no quiero entrar en largos debates, pero a mí se me ha dicho que ha habido una propuesta de solicitud de candidatos o candidatas en este caso para elegir este puesto y que se han desarrollado una persona. Ya diré cómo ha sido el procedimiento y si hay que volver a hacerlo, no tengo ningún problema.
Bai, bueno, herrixan ziar hainbat lurzoru dakaguz gerbatuak izan arren erabili gabe eta horietako batzuetaz foro desberdinetan jardun izan dugu eta kaso zehatz batzuk aipatziarren daoz Aizarnakua, Bidebarrieta 35, Arraueta 21, Urkizubi edo San Andres pasealekua 4-5-6-7 zeuazen etxiak. Eta galdera zani udal gobernuak kasu zehatz horietako batentzat zeozer planteatzen ari dan edo planteatzeko asmoa daukan. Decía muy brevemente que varios solares que tenemos en desuso a lo largo y ancho de la ciudad, y por mencionar algunos que están en pleno casco urbano, el solar de Aizarna, Bidebarrieta 35, Arraueta 21, Urkizu número 2 o los números 4, 5, 6 y 7 de Paseo San Andrés. Y la pregunta que queríamos hacer es si el gobierno municipal está planteando proponer algún uso para alguno de esos solares en concreto. Sí, en principio, así de pronto, de cabeza, creo que voy a empezar a tomar notas y no responder porque estoy respondiendo siempre de memoria. Y como puedo responder fuera de pleno, voy a preferir porque luego se corte todo al vuelo. Aizarna tenemos un acuerdo con la propiedad y se está haciendo un proyecto para hacer un aparcamiento. Lo mismo, estamos intentando llegar a un acuerdo con el solar de Recatzu, que hay otro solar allí. El solar de Arraueta al final la propiedad no lo ha cedido. Y en el resto de solares, el de Paseo San Andrés creo que es muy complicado actuar porque está por debajo de cota, es decir, está hundido, o sea, está por debajo del suelo y luego la actuación sería muy complicada. Bidebarrieta 35, la verdad es que no hemos actuado, no hemos hecho nada, podemos mirar a ver si se puede hacer algo ahí. Donde estaba el bodegón de los perros, creo que es. Podemos mirar. Y siempre que haya un solar y hay una oportunidad de hacer algo, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con la propiedad de las condiciones en las que siempre hemos llegado a acuerdos con la propiedad, es decir, una cesión para poder hacer una actuación municipal que no exija una inversión muy potente porque tendrá un uso temporal en tanto en cuanto su desarrollo urbanístico no se produzca y lógicamente como contraprestación eximir el pago de los impuestos que le corresponden al solar. Es decir, no hemos planteado nunca ni pagar alquiler ni nada por el estilo. Si surge más oportunidad, nosotros encantados de trabajar. Perdona, no pensaba volver a intervenir, pero me ha sorprendido el caso de Bidebarrieta 35 porque es una cuestión que planteamos en las negociaciones presupuestarias y que no se incluyó porque se nos dijo que ya estaba previsto actuar en ese solar. Entonces, esto ya no pregunta, ruego que estaba previsto por la propiedad actuar, es decir, hacer una nueva casa. La propiedad no, porque estuvimos hablando sobre si hacer parque o hacer aparcamiento. O sea, yo entendí. ¿Bidebarrieta 35? Sí. Si no me equivoco. El bodegón Donostiarra, enfrente de lo que da o sea, el edificio Obrera a la izquierda, enfrente del edificio Obrera, uno de esos. Yo creo que hablamos del de Urkizu 2. Ese sí. Hablamos de Bidebarrieta 35 que da al parque de Recadaña. Por eso digo que quizás voy a empezar a tomar nota y no contestar en los plenos. Está entre Bidebarrieta y Recadaña, por eso me ha sorprendido, pero bueno, en cualquier caso, esperamos, pero Urkizu 2 entiendo que es la misma situación, pero entiendo que en Urkizu 2 y en Paseo San Andrés no se prevén actuaciones. Insisto, el Paseo San Andrés a mí me parece complicado una actuación desde lo público de manera temporal hasta que la propiedad desarrolle urbanísticamente el espacio porque está a 5 metros por debajo del suelo. Urkizu 2 no tengo en la cabeza ahora exactamente cómo está. No tengo en la cabeza si está a ras o no está, los accesos que tiene o no tiene, porque ese es el primer edificio de Urkizu. Y de Bidebarrieta 35, yo sé que la propiedad tenía intención de desarrollarlo en su momento, lo pararon, por eso tomaron el edificio. Y la verdad es que no. Si me dices que hablamos de qué podíamos hacer ahí, pues igual lo hablaríamos, no me acuerdo. Ni galdera txiki bada, da zalantza bat, da, sin complicaciones. Da, udaleko logoa, ez Eibarko udala jartzen duena, baizik eta armarria erabiltzeko aukera alderdi guztiok dugu, baimenen bat eskatu behar da, tasaren bat ordaindu behar da, lan, aldetzi gara. Todo lo ponemos en papeles oficiales. Es obligatorio en papel oficial. Sí, en comunicaciones a terceros. Sí, pero quiero decir, a ver si los demás partidos, asociaciones, etcétera, o sea, quiero decir, como ayuntamiento sé que se puede utilizar, pero si todo el mundo puede utilizarlo de la misma forma o no. Me dice la secretaria que habría que pedir autorización.
yo quería simplemente un recuerdo a las personas refugiadas. Si se me emite un pequeño escrito, simplemente es hacerles presente siempre, porque parece que cuando no están en primer término en las televisiones y en todas las grandes medias, resulta que parece como que ha desaparecido el problema, y el problema subsiste y subsiste de una forma muy urgente y muy alarmante. Entonces, desde Irabasi hacemos una llamada a nuestro gobierno, en este caso también al gobierno local, y a los países miembros de la Unión Europea, para habilitar inmediatamente unas políticas internacionales que hagan honor al espíritu de esta Unión, que en el año 2012 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, otorgado por unanimidad, y que se razonaba por su contribución durante 6 décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Pero hoy, cuando Europa se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, hemos dado la espalda a nuestros principios y estamos negando el derecho a una vida digna a millones de personas que viven de conflictos armados y de las consecuencias climáticas de nuestro modelo de desarrollo. Desde Irabasi queremos hacer un llamamiento urgente a las gentes de Europa para que presionen a sus gobiernos para que los países de la Unión Europea consideren realmente los derechos humanos como una obligación en sus políticas cotidianas. Los países miembros de la Unión Europea, incluida España y incluido Euskadi, firmaron un acuerdo para acoger a aquellas personas que huían de su propia casa. Sin embargo, los compromisos adquiridos no se han cumplido, y España tan solo ha acogido al 0,1% del cupo de personas refugiadas al que se comprometió. Queremos llamar especialmente la atención sobre la situación de la infancia, de los niños, ya que somos firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, el CDN, y tenemos que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos de estos niños. Es nuestra responsabilidad no ignorar esta crisis si queremos hacer políticas que garanticen el futuro de la vida, la dignidad de las personas y la sostenibilidad. Recientemente, en octubre del 2016, la Unión Europea ha pedido ayuda a la OTAN para que la alianza intensifique sus tareas en un ámbito que en un principio le era ajeno. En 2 semanas, la organización desplegará barcos y aviones en el Mediterráneo central, al sur de Italia, bajo la justificación de lucha contra el tráfico de personas migrantes, y a la que nuestro país contribuirá con el envío de aviones. Nos parece intolerable crear muros defensivos ante un problema humanitario. Nos parece irresponsable no afrontar el problema y sus causas. Hay soluciones globales, más justas, políticamente viables y que nos garantizan la paz y la dignidad de las personas allí donde vivan. Y ya hay un grupo viviendo entre nosotros en Eibar, de este grupo que está tan abandonado a la consideración de los derechos más fundamentales. Pues finalizaríamos el pleno, con el público. Bueno, yo como el mes pasado, ya va para 11 meses, me vuelvo a quejar de lo mismo. Avenida Galicia, no se han podado los árboles, y estuve yo cuando estuvieron podando los árboles y le pregunté a la gente que estaba trabajando allí y que ellos no habían recibido ninguna orden del Ayuntamiento de Eibar de podar los árboles. Ninguna, ¿eh? En el campo de fútbol va para 11 meses. 11 meses. Foco fundido. Otro de los árboles se está comiendo el otro foco. Hemos tenido que denunciar a la policía, bueno, a la policía municipal no. En la policía municipal y en Archaña, caída de cascotes en solar. Cuando eso quien se tiene que preocupar es el ayuntamiento, que es quien lo dejó ahí. Y luego al señor Albistegui y a la concejal que está a su lado, no sé tu nombre, perdona, Idoia, bueno, pues el otro día parece que se molestó mi actitud, que posiblemente sí, porque soy una persona bastante desagradable, pero le quiero recordar al señor Albistegui que aquí nosotros fuimos insultados por el señor alcalde y luego en prensa, y al señor Albistegui y a la señora Idoia, creo, no le oí ningún comentario de que le hubiese molestado.
Yo entiendo que moleste mi manera de hablar y mi actitud, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero a mí, aquí en este ayuntamiento, nadie puede decir que yo he mentido. Y a vosotros, al Partido Socialista, con su señor alcalde a la cabeza, sí. Y si no, vayan ustedes, cojan el proyecto de Chonta a ver dónde está el proyecto de Chonta y el por qué. Y otra cosa, me gustaría preguntar a los partidos de la oposición, ya que se hace un pleno abierto de cara al público y se admiten ruegos y preguntas, se pregunta y a la asociación de Chonta no se le contesta, a la asociación de Chonta no se le contesta, porque si viene otra gente, si el señor alcalde contesta, hombre, pues no hagáis los plenos de cara al público y no admitáis ruegos y preguntas. Entonces, no sé, si los partidos de la oposición pueden hacer algo, el alcalde está aquí para responder a las preguntas que hagan los vecinos de Eibar, sean de Chonta, de Urki, de Acitain, del Parque Urquizu. Tú aquí, señor alcalde, sí has respondido a gente que ha venido aquí. Bueno, yo entiendo que mi cara te puede molestar, pero si hago una pregunta a lo lógico, si yo te estoy diciendo que llevo 11 meses quejándome de 2 actuaciones y no las hacéis, o tú o el concejal de servicios, me deberías de dar una respuesta. Yo no te estoy pidiendo dinero, solo es una respuesta. Entonces yo creo, o cambiáis esta situación o no hagáis los plenos abiertos al público. Nada más. ¿Más intervenciones del público? Buenas tardes. Aquí hemos comentado, buenas tardes a todos. Hemos comentado que se está repartiendo en el ayuntamiento el chanchagorro. Nosotros hemos repartido ahora este documento. Chonta. Está en Chonta. Es una representación que pone, muchos me han preguntado por qué pone Chonta 2004, en un mural que se ha creado debajo del vial de la autopista. Lo de 2004, para el que no lo sepa, es cuando este ayuntamiento tomó la decisión de arrasar el barrio de Chonta, tirando las 215 viviendas y las 22 empresas que estaban, yendo en el 2004 en contra de todo lo que se estaba llevando a Europa. Si hubiéramos pasado los Pirineos, hubiéramos visto que en Francia, Alemania y en Suecia lo que se estaba intentando era mantener en lo posible las edificaciones reutilizables para no crear residuos. Bueno, este logo que tenemos aquí, y un poquito le voy a recordar el énfasis que hizo el alcalde de que no era verdad que la asociación de vecinos de la plazoleta iba a formar parte de Donostia 2016. Voy a leerle un poquito con estas palabras: no es verdad. Tenemos la hemeroteca y ahora afortunadamente lo podemos reproducir. Te voy a leer el texto que está colgado en la web de Donosti 2016. Los murales urbanos de Chonta, seleccionados por un comité urbano, fijaros, en Eibar no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene lo que se ha creado en Chonta, el proyecto cultural. Y un comité de 25 miembros de Ardora y 5 expertos, entre más de un centenar de proyectos, de 5 proyectos han dado el visto bueno para que formen parte de 2016, casualidad, uno es el de Chonta. Es curioso cómo algunos que no conocían ni Chonta ponen en valor lo que se está haciendo. Y dice así: los murales urbanos de Chonta seleccionados por el Comité Ciudadano de Ardora para formar parte del proyecto Donostia San Sebastián 2016. La asociación La Plazoleta está llevando a cabo un proyecto de memoria colectiva
para exponer de modo artístico el pasado industrial del barrio de Chonta en Eibar. Aparte de la realización de numerosos murales con ese fin, también organizarán una jornada cultural participativa el 17 de diciembre. Anota bien, el 17. Y según tus palabras, que tienes un poco, parece también la memoria como yo, a mí también me suele fallar, dijiste aquí, en este pleno, que ibas a ayudar al proyecto de Chonta. Bueno, pues ahora solicito esa ayuda, que para el día 17 este ayuntamiento ponga los medios y los responsables de cultura y servicios se pongan en contacto con la asociación para crear un plan del proyecto que vamos a realizar. Yo creo, como le dije a Íñigo Basáñez y a los miembros de este ayuntamiento, que Chonta es un diamante en bruto, que si lo pulimos bien tendrá un valor incalculable, pero si lo tallamos mal no va a dejar de ser un pedrusco. Y ahora voy a aprovechar para decir y solicitar nuevamente la mesa de Chonta 2. Ahora ha cambiado un poco el escenario y el nuevo consejero de la vivienda es Iñaki Arriola, exalcalde, el que firmó el acuerdo que está firmado entre esta alcaldía y el gobierno vasco. Estáis los dos interlocutores en la misma posición que cuando firmasteis. Ahora es el momento de reunirnos con el anterior, ya lo hicimos, solicitamos nuevamente que nos reunamos y yo pediría que estarían presentes el propio consejero, Iñaki Arriola, de Vegesa, Visesa, las asociaciones de vecinos, las dos asociaciones que hay en el barrio, y representantes de los empresarios. Eso es lo que solicito y ese es el esfuerzo que debíamos hacer. Y ya para finalizar, te voy a decir que tristemente vas a pasar a la historia. Vas a pasar a la historia como el peor alcalde de Eibar de la democracia, donde más paro se ha generado, donde más empresas se han cerrado. Habéis mirado a las nuevas tecnologías, pero lo que nos ha dado de comer durante muchos años, las pequeñas pymes se están cerrando una tras otra. Te voy a dar unos datos de Chonta exclusivamente, para que veas. En 1983, en Chonta trabajaban 711 personas. Había unas 40 empresas en funcionamiento. En el 2004, 155. De aquellas 22, quedan la mitad. La mitad. Y ahora no llega ni a un centenar de trabajadores. ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos mirando para hacer eso? Y fue tristemente este fin de semana que estuvimos recogiendo la Asociación de la Plazoleta en el Banco de Alimentos, tanto en el Corte Inglés como en el Lidl, como muchos de otros habréis colaborado en el Banco de Alimentos en la recogida de estos alimentos. Se te cae el alma pensar que no recogemos alimentos que sí los necesitan para el exterior, sino que un porcentaje elevado es para el entorno y para esta ciudad. ¿A dónde estamos mirando? O sea, estáis dejando el pueblo en unas condiciones, vosotros estaréis mirándolos a vuestro ombligo y efectivamente, en vuestro mundillo seréis buenísimos y haréis muchas cosas, pero la historia os pasará factura y tú desde luego tendrás un sitio privilegiado. Te queda poco tiempo, es posible que todavía puedas arreglar algo de todos estos destrozos y de todas las promesas incumplidas. Eso sí es faltar a la verdad. El que ibas a arreglar Chonta, el que íbamos a tener una vivienda por 15.000 euros, el que ibas a solucionar Macharia, el que ibas a solucionar Recachu, el que íbamos a tener una plaza multiusos. ¿Y cómo está Errebal? De ninguno de tus proyectos ha salido adelante. El de Errebal no es lo que pretendía el ayuntamiento, ni el de Chonta. Cuando un líder, y tú lideras una empresa, la más importante de Eibar, de 300 obreros, y no es capaz de llevar los proyectos adelante, cada uno tiene que ver su incapacidad
y dejar un paso al lado. Yo jamás te he dicho cómo eres en tu casa ni con tus amigos, que serás buenísimo. Tienes el continente bueno, una buena presencia y facilidad de palabra, pero no tienes contenido. Tú no tienes capacidad para liderar esto, te lo dije. Y te dije también que en Chonta no se iba a realizar en el 2004 nada en 20 años. Llevamos 13, más los 6 del proyecto nos ponemos en 19. Y todavía estás ahí. Lo que quiero es que se solucione, que me contestes a dos cuestiones. Primera, ¿vas a ayudar en el proyecto cultural, sí o no? Es una respuesta clara. Y la segunda, la mesa de Chonta 2, si se va a convocar. Como se me ha acusado de mentir, voy a responder ahora. Sí, no, habéis dicho que yo... No, no. Eso es. A ver, creo que has terminado ya, además te da más tiempo del que el reglamento permite. Muchas gracias. Y tengo documentos, además, afortunadamente, en el cual, en el momento en el que dijisteis que estabais en Donosti 2016, no era cierto. Ahora estáis, y me alegro mucho, Igual algo se ha hecho. Pero cuando yo lo dije, no era cierto. No estabais en Donosti, y lo puedo demostrar. Ahora estamos en Donosti, ideal, y estoy encantadísimo, y lógicamente, el 17 de diciembre, si va a haber actos en los cuales se necesita colaboración del área de servicios, estaremos para colaborar. Sí agradecería que se nos pidiera por escrito que se necesita para poder programarlo. Pero cuando yo dije que la Asociación de la Plazoleta no estaba en Donosti 2016, era porque la dirección de Donosti 2016 me mandó un escrito diciéndome que no estabais. Ahora estáis, me alegro. Es una cuestión de tiempos. Pues no tengo aquí el correo, lo tengo no, pero lo tenía el mes que hablamos de esto, disculpa, estoy hablando yo. Bueno, yo el mes que salió este tema, yo tenía los correos en la carpeta. Ahora no los tengo, los tendría que volver a buscar. El nombre pediré su permiso si lo puedo dar o no. ¿Más intervenciones? ¿No las hay?